Voy a llamar al estrado a la siguiente mesa porque sinceramente es que vamos muy mal y ahora son muchos ponentes, son 5. Entonces me gustaría llamar a Francisco García Carmona de Iberdrola, a Sebastián Naranjo de la Autoridad Portuaria de Valencia, a los tenientes coroneles José María Soto y Domingo Andrés de OTAN, a Juan Miguel Signes que plantea es conocer cómo las diferentes organizaciones representadas afrontan la problemática de la ciberseguridad, y por el turno en que los he ido llamando, pues les pido que vayan exponiendo cómo acometen esta problemática, con independencia pues, de que hagan un bosquejo de lo que es su organización u organismo. ¿De acuerdo? Empezamos por García Carmona, Iberdrola. Gracias. Bueno, buenas tardes. Como compañía, el agradecimiento a poder participar en un evento de este calibre, de esta naturaleza y en un entorno tan agradable como es el universitario. Nos recuerda muchas cosas. La pena que ya se nos queda un poco largo para volver a empezar. Bueno, intentando ganar tiempo. Vamos a ver, después de la exposición anterior, yo creo que a todos nos quedan temblando un poquito las piernas, pero vamos, yo creo que hay que quitar un poquito de miedo, pero ojo, no perdamos el miedo. Sí, perdamos el miedo, pero no el respeto a todo esto. Es decir, como se podía ver en esta última palabra de Galileo, esto se está moviendo. Se está moviendo y para ello yo creo que es importante empezar a cambiar el paradigma, ¿no? Es decir, de qué es lo que tenemos, qué es lo que está pasando y un poco de cara al título de la pregunta que se lanzaba para esta mesa. Es decir, se preguntaba, es decir, los problemas, o en el caso nuestro, para la parte nuestra, es decir, los problemas de atacar las infraestructuras críticas. Pues en ese cambio de paradigma hay dos formas de verlo. Es decir, esto está medio lleno, medio vacío. Yo creo que es una oportunidad o sea, como todo problema, como todo escenario de riesgo, pues creo que son oportunidades que se nos presentan para ese cambio de paradigma que tanto voy a insistir a lo largo de esta exposición. Es decir, hay que las claves para analizar una clave positiva de oportunidad. Es decir, yo creo que a lo largo de la exposición de don José María Chiquillo y del anterior ponente, pues se han hecho referencias al tema de la convergencia, al tema de la integración. Bueno, pues creo que es una oportunidad para ya poner en práctica tanto que lo que se está exponiendo en estos momentos y tantas horas se lleva hablando, la integración de la seguridad. Eso de la seguridad integral, la seguridad global, indistintamente el término que se quiera acuñar finalmente. Es decir, que hablen todas las seguridades, pero con una voz única y que responda todo a un único criterio, a una única estrategia. Eso es lo fundamental. Indistintamente, ya digo, del término que se quiera acuñar. Que ya no hable las seguridades cada una por su parte, el mundo físico, del mundo lógico. No, esto ya no existe. Estamos hablando de una seguridad de forma que la compañía, que las organizaciones, como estrategia de negocio, analicen la seguridad en clave de 360 grados. Ya no podemos estar analizando las cosas por pequeñas partes, hay que analizar la totalidad de ellas. ¿Esto qué va a dar lugar? Pues sencillamente a que ya las organizaciones empiecen a ya tener un peso mucho más fuerte, mucho más robusto del que ya de por sí representan los departamentos de seguridad en estas, ¿no? Es decir, de cara a que el tener que empezar a enfocar con esta visión de 360 grados, esto lo que nos va a dar lugar a que tengamos que utilizar ya método. Ya esto no vale decir, bueno, voy a hacer esto porque intuyo, voy a hacer esto porque mi experiencia aquí en otras organizaciones, otras compañías, esto es lo que me han dicho y que yo haga yo. No vale ya esto. Tenemos que estar empezando a hablar ya lenguaje de empresa, tenemos que estar empezando a utilizar metodología y prácticas que al uso se llevan en nuestras organizaciones. Método. Creo que una de las cosas, además, de gran calado y un salto cualitativo, amén de cuantitativo, pero fundamentalmente cualitativo, que la ley y el nuevo reglamento recoge, es que utiliza la palabra método. Y se están hablando de métodos de análisis, método de análisis y valoración de riesgos, métodos de gestión de riesgos. Ya no vale la intuición. Vamos a hablar nuestra actividad con método y con lenguaje de empresa. De forma que al final de todo esto lo que vamos a conseguir es una respuesta ágil y eficaz. Sencillamente, cuando tengamos datos objetivos, esos son macizos como el hierro, son como el plomo, son duros. Y eso es lo que realmente va a servir delante de nuestras organizaciones. Las fórmulas al uso que históricamente se han venido llevando en determinados ámbitos de la seguridad, tanto en la física como en la lógica, los virus, los hackers, que vienen los hombres del cuello levantado y las gafas. Esto no vale. Hablemos lenguaje de empresa, hablemos lenguaje de riesgos, hablemos lenguaje de amenazas, hablemos lenguajes de valor para el negocio. Esta actitud son la que el negocio va a entender, nuestros interlocutores, nuestros clientes son los que van a llegar a entender y lo que van a ver realmente de que tras
este asesoramiento, tras esta formulación, tras este método que hay por detrás de toda nuestra actividad, realmente estamos dando unas soluciones estructuradas, unas soluciones objetivas y unas soluciones que al final lo que van a dar es una eficacia en nuestra gestión, simplemente. Vamos a ser mucho más eficaces y, cómo no, también más eficientes, aunque, bueno, en los términos de eficiencia en clave de seguridad hay gente que se lo cuestiona, personalmente no. Es decir, si nosotros somos capaces de dar una respuesta ágil a unas necesidades que el negocio pueda tener, si somos capaces de poder estar dando unas actuaciones preventivas, que ahora hablaremos más adelante de toda esta faceta, al negocio, evidentemente evitaremos pérdidas, cese de lucro. Se están hablando de infraestructuras críticas. ¿Qué ocurre si nosotros en esa respuesta, planteamientos eficaces, estamos diciendo que puede pasar esto, se toman determinadas medidas preventivas y se evita un cero en el ámbito, por ejemplo, de la energía? Bueno, pues que son muchos miles de millones de euros lo que una hora de paro de suministro o paro de generación de la energía. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues simplemente, hablando lenguaje de empresa, que nosotros participamos en la cadena de valor del negocio. Una cosa tan simple como esa. Y ahí eso es eficiencia, porque la aportación, o sea, lo que es la cadena de valor va en el cash flow de la compañía. Bueno, lo que tú me haces, ¿cuánto voy a ganar o cuánto dejo de perder? Este es el lenguaje que el negocio va a entender. No vamos a hablar de gollerías ni de arco de iglesia, vamos a hablar de valor, cadena de valor. Y cadena de valor es cuánto vamos a optimizar las pérdidas o cuánto vamos a reducir las pérdidas o cuánto las vamos a eliminar del todo. Entonces, a lo largo de esta anterior exposición, también se ha hecho de una palabra que no sé hasta qué punto se ha captado o se ha entendido, pero creo que tiene un calado importantísimo. Y aparece un nuevo término, es decir, estamos hablando, o se hablaba antes, y entro ya en materia, es inteligencia. Bueno, pues dentro de estas oportunidades que el momento actual, cuando ya estamos hablando de esa seguridad integral, de esa seguridad 360 grados, es que ya tenemos que dar un salto, porque si no seguiremos estando muertos desde el propio momento de nacimiento de esta visión. ¿Por qué decimos estamos muertos? Porque, señores, ya no vale luchar, no podemos seguir luchando contra lo desconocido, que es lo que nos está pasando, especialmente en determinados ámbitos, como es el ámbito de la seguridad lógica o de la ciberseguridad, este nuevo término que se adopta ahora. Entonces, la inteligencia, al final, ¿qué es lo que estamos intentando? Es, pues en esa aportación en la cadena de valores, anticiparnos a cualquier posibilidad, a cualquier escenario de riesgo que se pueda verse afectada, pueda verse aplicada o aplicarse, perdón, en la propia organización. Y entonces, eso es lo que vamos a intentar con la inteligencia. ¿Y cuáles son las claves de esa inteligencia? Pues muy simple, es decir, el que podamos recopilar la mayor información posible, el que podamos adaptar la información recogida, no basta coger información, dejarla ahí, sino que eso hay que trabajarlo. El que nos permitan utilizar y buscar, como antes se ha denominado, patrones, es decir, cuál es la casuística, cuál es la frecuencia, qué responde, qué tipologías, que todo eso vaya por modelizaciones, que podamos transportarnos en herramientas de ayuda, evidentemente. Aquí un componente multidisciplinar. Estamos hablando de que cuando estamos sacando patrones y analizando información, podrá resultar extraño, pero están especialidades en el ámbito de las matemáticas, de la física, de la química, de la biología, es decir, estamos de la psicología. Lo tenemos que analizar en una multidimensión, porque es por ahí la única manera que esa capacidad y esa ventaja competitiva que en el uso y en el tratamiento de la inteligencia vamos a poder obtener. Decíamos que una de las palabras, o sea, una de las frentes clave de esa inteligencia es la recopilación de información. E información tenemos para aburrir y la tenemos delante y posiblemente muchas veces no nos demos cuenta de lo que tenemos. Y cuando estamos diciendo que la tenemos delante es que tenemos información de todos los sistemas de protección que tenemos dentro de nuestras organizaciones. Hablando del mundo físico, que si los circuitos de cerrado de televisión con los sistemas de videovigilancia que son de una naturaleza u otra, que tenemos sistemas de control de presencia, que tenemos sistemas de control de acceso, que tenemos tenemos infinidad de mecanismos de protección que eso genera información. En el ámbito de la seguridad, de seguridad lógica, de las tecnologías de información y comunicaciones, de las TIC, exactamente igual. Tenemos información, millones de registros, miles de millones de registros, mucho más que ocurre en el ámbito de la seguridad física. Y ahí están. Y entonces, ¿en qué forma somos, en estos momentos, si hacemos un ejercicio de reflexión, en qué forma estamos explotando esa información? Pues posiblemente al 0,01%. En algunos ámbitos, en un entorno sobre todo físico, no tanto así en el ámbito lógico. Entonces, bueno, pues lo que es una práctica en el ámbito lógico históricamente, dentro de su juventud,
pues que esa metodología, esa práctica y esa experiencia se pueda aplicar al tratamiento de la información. Es decir, que tenemos muchísima información. Tenemos información ya fuera de nuestro territorio, fuera de lo que es la parcela de seguridad. Tenemos información de la propia organización. Todo eso hemos oído hablar de los cuadros de mando, ¿no? De los indicadores, todo esto nos suena un poquito. Bueno, pues los indicadores los que se soportan los cuadros de mandos de negocio. Y estamos hablando de indicadores de operación, indicadores de eficiencia, indicadores de gestión, es decir, indistintamente de cómo estén estructurados los cuadros de mando. Pues ahí tenemos una riqueza de información que debidamente combinada. Se ha utilizado otra palabra hace un momentito, vigilancia digital. ¿Y eso qué es? ¿Está vigilando uno con un dígito? No, no, señores, estamos hablando de mucho más. Es decir, es estar escuchando, ver qué es lo que está pasando, el mundo de las redes, el mundo de Internet, ver información, tener debidamente tratada con herramientas que den una ayuda adecuada, tenemos otra riqueza de información. Si somos capaces de esto, visualizar de que la información conocido por todos, siempre el término de la información es poder, pues efectivamente, nunca mejor dicho para esto que estoy intentando exponer a los asistentes, y es trabajemos con la información, porque es lo único que nos va a dar anticipación a los escenarios mencionaba antes nuestro senador, de riesgos, amenazas, vulnerabilidades. Es la única forma de poder luchar contra los ciberdelincuentes, los ciberterroristas y el ciberterrorismo. En cada una de estas facetas. No nos queda más. Entonces, creo que es en estos momentos el Estado español que está viviendo una oportunidad de oro, primero, para que visualicemos con un ángulo de giro de 360 grados los frentes de actividad de la compañía en materia de seguridad, en esos 360 grados que seamos capaces de aportar valor a la cadena de valor del propio negocio y que tenemos que dar el salto a la inteligencia. No podemos seguir luchando con las herramientas, con las prácticas y con los métodos actuales. Será la única forma de que estemos ahí en primera línea. Por otro lado, bueno, pues ya como compañía, pues esto no es fruto de una filosofía, lo que acabo de exponer, no es fruto de una idea, de una experiencia, perdón, de una teoría, no. Esto, pues bueno, fuimos en su momento visionarios, hace ya más de 12 años dentro del Grupo Empresarial Iberdrola, y bueno, pues esto son realidades sobre las que nos estamos soportando. Esa capacidad de aportar valor a la propia cadena de valor del negocio, en donde de tener que ir a decir, oye, sería conveniente, somos los que estamos dando respuesta a las demandas del propio negocio, pues es un salto cualitativo y cuantitativo, como fruto de esa aportación de valor. El que estamos en esa visión integral de la seguridad, damos que cuando nos sentamos con nuestro cliente interno estamos ofreciendo una solución en todas las facetas, en todas las vertientes y con una visión de todos los elementos y parámetros que tenemos que tener en cuenta a la hora de dar ese tipo de soluciones que sean objetivas, que sean equilibradas, que busquen eficacia, que busquen eficiencia. Estos son realidades que se pueden poner, llevará su momento, su curva de aprendizaje, pero ya son realidades que las grandes organizaciones ya estamos inmersas, involucradas con ello. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Yo desde luego estoy totalmente de acuerdo con el tema de que la inteligencia hay que tenerla muy en cuenta a la hora de tomar medidas de seguridad. No puede haber seguridad, desde luego, si no hay inteligencia y si la información elaborada no ayuda a la toma de decisiones, sea después la decisión errónea o no, ¿no?